Bueno, hablábamos en algunos de nuestros encuentros anteriores de esta posibilidad aparentemente ilimitada que brindan las redes en cuanto a oportunidades de conexión, de acceso a contenidos, al debate plural. Hablábamos también de cómo de alguna manera está naturalizada la forma de funcionamiento que han tomado las redes y cómo de algún modo sigue implícito en ello un presupuesto de democratización y de igualdad de condiciones en el acceso. Digo, para el usuario común, más allá de reconocer en parte la velocidad o la calidad de su acceso a Internet, después cree que navega en condiciones de igualdad. Hemos visto a lo largo de los últimos años que esto no es así y de hecho amenaza con serlo cada vez menos en condiciones de igualdad. Cada vez más los proveedores deciden qué se ve con prioridad, a qué se tiene acceso con determinados abonos, y esto también va de la mano de los procesos de integración económica y técnica entre las plataformas. Sí, es un proceso que tal vez venga bien historizarlo un poco, ¿no? Digamos, algunas ideas, nociones vinculadas con Internet han dado lugar a ciertas confusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Vos hablabas recién de navegación, se suele hablar de nube, de virtualidad. Entonces, alrededor de Internet vienen una cantidad de ideas de desmaterialización. Es decir, Internet es algo que fluye y nadie sabe muy bien por qué canales, de qué manera. Y el funcionamiento de Internet tiene lo que se llaman capas. Algunos autores identifican 5 capas, otros identifican 7. Pero generalmente lo que se habla es de las capas de interconexión de los sistemas abiertos. Y esto es un proceso que no vamos a ahondar en el detalle tecnológico, pero que sí es necesario entender que tiene distintos niveles y que algunos niveles tienen que ver con una infraestructura de telecomunicaciones muy material. Es decir, donde la información transita en algunos casos, incluso por cables de cobre, por fibra óptica, por distinta infraestructura material. Luego eso tiene enlaces, enrutadores, es decir, formas de vincular la información y los paquetes de datos para luego llegar finalmente a una etapa superficial donde efectivamente aparece la presentación de esos datos y lo que ya es la última etapa del software, las aplicaciones de uso de los usuarios. Entonces, en esas distintas etapas también aparecen distintos actores económicos, porque quienes son los poseedores, por ejemplo, de la infraestructura, no necesariamente son los poseedores de los hosteadores, los enrutadores y las distintas otras etapas. Esto ha tenido también distintos momentos, porque los propios procesos de concentración a los que vos hacías referencia dieron lugar a que algunos actores económicos jueguen en varios niveles. No necesariamente en todos los niveles, pero sí en varios niveles. Y hubo ciertos momentos, esto es variable, en los cuales quienes se dedicaban a la infraestructura de circulación de la información se tensionaban o se tensionan, porque en algunos casos estas batallas se siguen manteniendo, con aquellos que producían la información o la ofrecían a los usuarios. ¿Qué quiere decir con esto? Que una plataforma que ofrece, por ejemplo, films, películas, series, contenidos audiovisuales, requiere una utilización de ancho de banda, es decir, una utilización de esta infraestructura mucho más intensiva que aquellos que utilizan apenas un consumo de datos. Un consumo de datos elementales, básicos. Entonces, para el prestador de infraestructura, esa demanda de ancho de banda le demanda, digamos, una utilización de su propia base empresarial mucho más intensa y a la cual generalmente cobraba o cobra del mismo modo que aquel otro usuario que utiliza un ancho de banda mucho menor. Esto, digamos, puso en discusión las potestades de estas empresas proveedoras de infraestructura de limitar o no, administrar o no esa utilización de ancho de banda de acuerdo a los contenidos de uso de cada usuario o la intensidad de uso de cada usuario. Y esto entonces puso en tela de juicio en qué medida podía ser el Internet o la red de Internet una red democrática si algunos tenían un acceso más importante que otros. Detrás de esto entonces surgió la idea de neutralidad de red, de la necesidad de garantizar una neutralidad en el acceso y en el uso de la red. Esta neutralidad terminó
formando parte de una demanda de los usuarios y finalmente de algunas regulaciones. No obstante, aún hasta el día de hoy es bastante difícil constatar la aplicación de filtros o limitaciones de parte de algunos prestadores de infraestructura, y es muy difícil, o ha sido hasta aquí muy difícil para los estados, la verificación de la aplicación de las normas de neutralidad de red. No obstante ello, sí creo que es importante que veamos, y lo vamos a ver en varios de los textos y los materiales del curso, que la red de Internet debe observarse en sus distintas capas y por lo pronto hacer una gran división entre lo que es la infraestructura y lo que son las plataformas o los servicios superficiales. Luego dentro de esa infraestructura puede subdividirse y luego de las plataformas también subdividirse. Entonces, bueno, el análisis de la concentración y del impacto de las redes, los intermediarios, los proveedores, los prestadores, por ejemplo, la esfera pública o lo que conocemos como la esfera pública es diferente. Claro. Y entonces hay que poder diferenciar entre tipos de prestadores o proveedores, intermediarios con aplicación de neutralidad, no. Bueno, ahí hay una gran cantidad de actores y entonces cada vez que se dice regulemos Internet, bueno, hay que ser muy meticulosa en pensar de qué estábamos hablando y en qué actores estamos pensando. Y algo empezó a cambiar en los últimos años, porque históricamente, y vos esto lo discutías en un texto hace mucho tiempo, el poder económico y por lo tanto gran capacidad de poder de lobby sobre los estados o en pos de determinados marcos regulatorios seguía estando hasta no hace mucho ligado a los dueños de la materialidad, del soporte físico de las comunicaciones. Hoy eso no es para nada despreciable. Quien tiene los servidores, quien tiene la infraestructura de red por la que viajan los datos sigue teniendo un poder enorme, pero también ha crecido el poder de las plataformas, de quienes operan en estas últimas capas de las que hablabas, y estos actores se transformaron, de pronto irrumpieron en algunos debates con un rol protagónico, te diría en 2011, 2012, con la discusión de las iniciativas de SOPA y PIPA en Estados Unidos, oponiéndose a gigantes de la propiedad intelectual hasta entonces, que eran los grandes sellos discográficos, la industria editorial o la industria cinematográfica de Hollywood. De manera que ahí irrumpió un actor nuevo que hoy disputa economía y disputa políticas públicas. Sí, recién hacíamos referencia a ciertos momentos de tensión o batallas entre los proveedores de infraestructura y los prestadores de plataformas o otros servicios. La verdad que la realidad, como nos enseñó Gramsci hace muchos años, es bastante más compleja y los actores que por momentos tensionan muchas veces pueden terminar forjando alianzas y entonces hay transformaciones a partir de esas alianzas o nuevas relaciones. Entonces los proveedores de servicios pueden establecer alianzas con proveedores de infraestructura y entonces la provisión de una infraestructura puede tener costos predatorios respecto a otros prestadores, pero sobre la base de la oferta de ciertos servicios paquetizados. Bueno, hay situaciones variadas allí. Pero a su vez, efectivamente, como bien señalás, ha habido un desplazamiento del modelo de negocio que de algún modo Internet arrastró los modelos de negocio de la industria cultural clásica, luego lo fue transformando, pero en un primer momento creo que eso fue más claro y entonces la cuestión de la propiedad intelectual se convirtió en el corazón, digamos, del negocio cultural, ya lo era de Disney para acá, digamos, eso trasladado a las redes tuvo muchos problemas con la copia digital y con una cantidad de otros factores que veremos en los textos, pero en principio siguió siendo un modelo de negocio muy importante. Ahora, hoy por hoy estamos, para muchos autores, en otro momento en lo que algunos han llamado capitalismo de plataformas, que es donde las plataformas, a partir de la minería, la extracción, el procesamiento, el almacenamiento y diferentes modos de uso de los datos de los usuarios, han dado lugar a otro modelo de negocio. Es decir, ya no es la propiedad sobre un bien cultural, la propiedad intelectual, sino de lo que se trata es de tener claridad hacia quién se dirigen esos bienes culturales.
y donde la mayor extracción de plusvalía, por utilizar un término clásico, termina estando en lograr la atención de los usuarios con mecanismos basados en el reconocimiento o en el conocimiento profundo de los intereses, búsquedas y gustos de esos usuarios, y luego, de captada su atención, digamos, poder ofertarle bienes culturales de distinto tipo, muy adecuados a sus búsquedas o a sus intereses, y por los cuales son capaces de pagar un dinero mucho más importante y por ende, digamos, fortalecer entonces la demanda desde un crecimiento masivo de una demanda segmentada. Es decir, esto que parece un juego de palabras contradictorio, en realidad demuestra un nuevo modo de funcionamiento del capitalismo que uno puede rastrear seguramente desde la crisis del Fordismo en adelante, pero que tiene que ver con construir masas, pero que están segmentadas en sus gustos, en sus perfiles, y esa segmentación ser el resultado entonces de una minería de construcción de perfiles de usuarios a partir de información muy específica en grandes masas, y que de algún modo construyen a ese usuario como un destinatario económico muy específico, muy especificado, digamos.